comenzar nuestra conferencia de prensa y de por sí, ¿verdad?, agradecemos a los medios que nos acompañan en la mañana de hoy. El Colegio de Profesionales de Trabajo Social agrupa a todos y todas las profesionales del trabajo social en Puerto Rico que están autorizados a ejercer la profesión en la isla. Este año celebraremos nuestra Asamblea 75 y el próximo año nuestra institución cumple 75 años de representar los intereses de nuestra clase profesional de acuerdo a lo que estipulan nuestras leyes habilitadoras. Hoy más que nunca postulamos la importancia de lo que es el Colegio de Profesionales de Trabajo Social para el desarrollo y la preservación de nuestra clase profesional y para combatir y evitar el proceso de desprofesionalización que se están enfrentando muchos de nuestros profesionales en las agencias públicas y privadas. Cuando digo desprofesionalización me refiero a que muchas agencias contratan personas para ejercer funciones que son inherentes a la profesión del trabajo social, pero sin embargo no les dan el nombre de trabajo social, aunque tal vez les exigen la preparación formal en la profesión para pagarles salarios más bajos. Esto se está denunciando y está sucediendo en toda Latinoamérica y en Puerto Rico. Nos llaman con plazas de manejadores de casos, o líderes recreativos, o consejeros tal, ¿verdad? Y les exigen en su posición o en su preparación que sean trabajadores sociales. Sin embargo, sus plazas no se llaman así. Por tanto, el salario que tienen es mucho más bajo y eso nosotros le llamamos desprofesionalización. Y eso nosotros lo vamos a estar atacando y vamos a estar muy activos en los medios y en las prensas, asegurándonos de que las personas que ejerzan la profesión del trabajo social o que se les exija en su preparación ser trabajadores sociales tengan las condiciones laborales y el reconocimiento en sus trabajos que merecen. Antes de comenzar a hablar del país, queremos también hablar de las condiciones de los profesionales del trabajo social que sí están ejerciendo como trabajadores sociales. Nuestra clase profesional es la que históricamente ha brindado servicios profesionales a las clases oprimidas por la estructura social. De igual forma, servimos a las personas que sufren en el fondo de esa estructura el impacto de la implementación de políticas públicas que, lejos de ayudarles, les perpetúan en la opresión. En la mayoría de los escenarios de trabajo, nuestros profesionales están ejerciendo la profesión en condiciones hacinadas. Esto va en detrimento de nuestras intervenciones, asunto que se agrava con la precariedad de los salarios que devengamos. Hoy, como presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, tengo que denunciar que nosotros y nosotras, como profesionales, somos parte de esa población empobrecida y que ya cientos de profesionales del trabajo social han comenzado a abandonar el país en este lamentable patrón migratorio que está dejando a Puerto Rico desprovisto de su mejor recurso humano. Le decimos al gobierno que, lejos de auspiciar ferias de Estado que vienen a Puerto Rico a seducir a nuestros profesionales y alegadamente ofrecen mejores condiciones de vida en los estados, todos los recursos del gobierno deben estar enfocados en construir un país que sea viable para todas y para todos, y no uno como el que vivimos, en el cual solo unos pocos se reparten las riquezas de esta nación. Hoy día vivimos una crisis estructural sin precedentes que tiene que ser atendida con urgencia por el gobierno de turno y por todos los sectores sociales y profesionales del país. A continuación les presento 6 puntos que, a mi entender y al entender de la organización que presido, entendemos tienen que ser atendidos con prioridad para cambiar el rumbo del país. Es necesario transformar el modelo económico capitalista en una economía solidaria. Observamos con preocupación cómo, para resolver la crisis creada por el mismo sistema capitalista, se ha sobrecargado a la clase trabajadora, incluyendo a los más de 6.000 profesionales del trabajo social, y se ha empobrecido a la clase media del país. El gobierno ha mantenido su palabra con las casas acreditadoras y los bonistas, pero ha maltratado a nuestra clase trabajadora. Una economía basada en la solidaridad y el trabajo es la respuesta probada a la pobreza, a la exclusión y a la marginación. Ha probado que ha disminuido el desempleo en los países donde se ha implementado, por ejemplo Uruguay. Al ser una economía basada en la equidad, no existen sectores privilegiados porque es una economía dirigida a nosotros y nosotras como país, y no a grupos poderosos que han mantenido hegemonía y dominio sobre las políticas fiscales para asegurar el aumento de sus riquezas. Para esto hace falta voluntad política. La ha tenido Argentina y la han tenido otros países. De igual forma, han tenido líderes que han pensado en el país y su bienestar más allá que en sus partidos y en sus oportunidades eleccionarias. La solución, como segundo punto, al estatus político tiene que ser prioridad. Esto es algo que constantemente hemos estado denunciando en diferentes conferencias de prensa. Observamos con preocupación cómo cada vez que se toca el tema del estatus o que intenta moverse el asunto,
la posición oficial de este gobierno es que hay asuntos más importantes y que la discusión del estatus distrae. Yo quiero decirle al gobierno que la falta de discusión de estatus nos estanca. Nuestros indicadores de desarrollo nos ubican por debajo del estado más pobre de los Estados Unidos. Y en cuanto a índice de desigualdad, comparado con otros países de Latinoamérica, estamos por debajo de los Estados Unidos y por debajo de la mayoría de los países de América Latina en la posición 146 globalmente. Si el modelo colonial actual fuera tan eficiente, ¿por qué nuestros indicadores sociales y económicos son tan deficientes? El coloniaje no produce desarrollo, y eso es bien importante que lo sepamos. Resolver el problema colonial es la puerta para comenzar a ganar una respuesta nacional a nuestros problemas. No existe un solo tema de tensión social en Puerto Rico, por ejemplo, educación, asistencia social a las clases empobrecidas, crimen, salud, economía, estructura de gobierno, que no sea impactada por las políticas extranjeras que no responden a la realidad puertorriqueña, porque son impuestas por el imperio sin la participación de representantes de Puerto Rico en las estructuras de poder de los Estados Unidos. Una nación en la cual no tenemos participación política rige y dicta las políticas públicas para atender nuestros problemas. El resultado de esto es lo que ustedes reseñan todos los días en la prensa, nuestros problemas sociales. Y es necesaria una asamblea constitucional de estatus para resolver este problema, y esta es la posición oficial del colegio. Este proceso debe garantizar la intervención mínima del aparato político partidista y la más amplia participación del pueblo. Por 2 años consecutivos, nuestro colegio ha ido a las Naciones Unidas para denunciar y reclamar la ayuda internacional sobre esto, y lo vamos a continuar haciendo. En tercer lugar, es necesaria una reforma de salud enfocada en un acceso universal a los servicios sin los intermediarios que comercializan con ella e interfieren con las recomendaciones de tratamiento médico. Esto incluye la atención a los servicios de salud mental y un análisis crítico de los factores estructurales que inciden sobre los problemas de salud que enfrenta el pueblo. El Instituto Canadiense para la Investigación Avanzada indicó que el sistema de salud era responsable del 50%, óigame, alarmante, de los factores que determinan el nivel de salud de las poblaciones. O sea, que la estructura social era responsable de un 50%. Un 25% era responsabilidad del mismo sistema de salud. Un 25% restante se dividía entonces entre factores biológicos y del ambiente físico de las personas. Los expertos en esta área nos invitan a mirar las causas de las causas y con una perspectiva crítica, entender y responder a los procesos mediante los cuales las condiciones sociales producen consecuencias para la salud. Dentro de este enfoque, las características sociales en las cuales se desarrolla la vida deben modificarse para generar cambios en los niveles de prevalencia de enfermedades y calidad de vida. En Puerto Rico, trabajar esta perspectiva va a requerir lo siguiente. 1. La reingeniería de la mayoría de las políticas públicas y los programas sociales que se desprenden de ellas. Estas políticas y programas están concebidos para la realidad social de los Estados Unidos continentales. Necesitamos elaborar nuestro modelo a base de nuestras realidades sociales y nuestra idiosincrasia. Y otro aspecto importante es que hace falta un enfoque salubrista a largo plazo que no responda a las intervenciones político-partidistas que cada 4 años cambian el modelo y lo que se está haciendo bien lo eliminan y de nuevo tienen que volver a reinventar lo que se estaba haciendo. En cuarto lugar, nuestro sistema de educación pública tiene que ser transformado. No debemos observar nuevamente un solo inicio de semestre o curso escolar sin que todos los maestros, trabajadoras y trabajadores sociales y personal necesario para la atención de nuestros y nuestras estudiantes estén contratados. La descentralización del Departamento de Educación junto con la despolitización es indispensable para mover esa estructura pública a ser un sistema democrático, de educación democrático. En ese sistema democrático, padres, madres, estudiantes, personal escolar y comunidades trabajarán para responder a los perfiles de sus centros de enseñanza. El gobierno podrá asesorar o facilitar en ese proceso, pero la voz final debe estar en las comunidades escolares. De igual forma, debemos elaborar nuestras propias métricas aquí en Puerto Rico para medir el aprovechamiento académico y cuestionar críticamente el modelo actual para determinar si nuestros y nuestras estudiantes están aprendiendo. Eso va de la mano de cómo se aprende y qué es lo que se aprende.
Respaldamos un plan decenal con base filosófica en el modelo de educación democrática. Es necesaria una educación liberadora como la que proponía Freire. Una educación que no le tenga miedo a la disidencia, una educación que no le tenga miedo al cuestionamiento crítico, al surgimiento de ideas, donde nuestros estudiantes conozcan y reclamen sus derechos. Una educación que a la vez piense y elabore el país que nosotros queremos. Se nos va la vida, como quinto punto, en un plan nacional para atender las violencias. Y le repetimos lo que llevamos años diciendo en estas conferencias de prensa. La violencia no se resuelve con políticas sociales violentas. Combatir violencia con violencia es modelar el comportamiento violento que se quiere erradicar. Para construir una cultura de paz en el país, tenemos que mirar a la prevención primaria y secundaria a mediano y a largo plazo. De igual forma, tenemos que mirar que la violencia no se limita a asesinatos y violaciones de los códigos y leyes que regulan y castigan el comportamiento considerado violento. Existen otras violencias contra las mujeres, contra nuestros viejos y viejas, contra las personas en la niñez y la adolescencia, contra el colectivo gay, lésbico, bisexual, transexual y transgénero. Existen violencias contra las comunidades, contra la disidencia política. Existe violencia en los medios de comunicación, violencia en la cobertura de noticias y las violencias que producen el desempleo y la precarización de condiciones de trabajo y las condiciones de vida de la clase trabajadora. Estas últimas violencias son resultado directo de las políticas neoliberales que siempre, sin importar el partido, han beneficiado a los más poderosos, cargando y precarizando a las trabajadoras y trabajadores, y han oprimido y estigmatizado a la clase empobrecida. El aumento en estas violencias tiene un impacto directo sobre nuestra clase profesional, porque es nuestra profesión la que lidia día a día con la complejidad y los efectos de esos problemas sociales. Sin embargo, no estamos considerados como una profesión de alto riesgo, lo que provocó que perdiéramos como profesión importantes beneficios al aprobarse las leyes del sistema de retiro. Mejorar las condiciones del país requiere también mejorar las condiciones de trabajo de los que intervenimos día a día con esas problemáticas. No hacen falta más comisiones. Numerosos estudios por expertos del gobierno y fuera del gobierno han dicho lo que hay que hacer. Es momento de implementar políticas públicas que ya han sido estudiadas y aplicadas en otros países con idiosincrasia parecida a la nuestra. Para ello hace falta voluntad política. Hay que defender el derecho a la libertad de culto, pero aquellos y aquellas que practican esa libertad deben dejar al resto de los seres humanos que no la practican la libertad de que no se impongan en las leyes y reglamentos creencias que ellos y ellas no practican. La separación de la Iglesia y el Estado es esencial para el desarrollo social que necesita el país. Finalmente, como punto 6, para lograr estos puntos que hemos hilvanado, el paradigma tradicional del gobierno como lo conocemos tiene que cambiar. Hacemos un llamado al país para que se cuestione si el partidismo le ha servido bien. El país debe moverse a un sistema de gobernanza democrática y participativa que ha sido probada con éxito en algunos municipios de nuestro país, como es Cagua, como tal vez San Juan ha implementado con algunos presupuestos participativos en las comunidades. Y también como sucedió al inicio del programa de comunidades especiales, que las mismas comunidades especiales diseñaban los servicios y los programas que les hacían falta para su desarrollo social, como es el programa de redes y apoyo, redes de apoyo y convivencia social y comunitaria que desarrolla el Departamento de la Familia, con alianzas con grupos importantes como es el Grupo Matria. El rompimiento con la hegemonía política de los partidos que se han alternado en el poder es indispensable. Son precisamente los partidos la base del estancamiento en los indicadores del desarrollo social y económico de nuestra patria. Hacia la consecución de esos retos se va a encaminar nuestra profesión en el inicio de los 75 años de nuestro colegio. El país nos escuchará más de lo que nos está escuchando, porque nuestro trabajo social tiene que ser una voz esencial para salir de donde estamos y encaminarnos a la construcción de un nuevo país basado en el trabajo, en la solidaridad, en la participación democrática y por supuesto en la indispensable equidad. Muchas gracias y gracias por venir. Cualquier pregunta estamos dispuestos.
tengo varias preguntas. ¿Cómo no?